Vamos a inclinar nuestro rostro para dirigirnos a Dios. Rey de los cielos, Creador eterno, te rogamos en esta mañana que escuches, Señor, nuestro clamor, que inclines tu oído, Señor, para aquellos que vienen suplicantes delante de ti, deseando, Señor, que tú les des un corazón para oír con fe. Oh Señor, inclina nuestro corazón a tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza de nuestra necesidad de venir arrepentidos y confiados en la misericordia que tú nos das por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por todos los que están aquí. Oh Señor, guía mis palabras, guía la forma, Señor, en que yo he de hablar y expresar, para que en todo tu Hijo Jesucristo sea exaltado. No queremos, Señor, que la gloria sea para los hombres. Queremos que tú recibas toda la gloria y el honor, porque tú eres el Rey que vive y reina por siempre. Y en ti oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Durante las noches estamos estudiando la carta de Tito y ahora vamos a hacerlo durante el día. Y es la carta que escribió el apóstol Pablo a Tito por inspiración del Espíritu Santo. Un siervo en la iglesia de Dios. ¿Y qué debía hacer este siervo de Dios en medio de la iglesia de Dios? Debía hablar el evangelio. Pero tú habla lo que está conforme a la sana doctrina. Él debía instruir, debía exhortar, convencer a los hombres de su condición pecaminosa delante de Dios. Debía instruir a la iglesia en el evangelio. Y Pablo, después de haberse dirigido a los líderes de la iglesia en el capítulo 1, toma el capítulo 2 para hablar a la congregación e inicia por los ancianos. La semana pasada nosotros vimos cómo la Biblia habla acerca de la ancianidad. Y en varios pasajes se nos recuerda la condición de esa edad, de esa vejez. Pero conversando con el hermano Ronnie, el pastor, me recordaba también que por la gracia de Dios hay algunos que llegan a una buena vejez y llegan con fuerzas. Y gracias a Dios por esto. Nosotros podemos recordar en la Biblia a aquel hombre Caleb, uno de aquellos que fue a ver la tierra prometida junto con Josué. Este hombre a los 85 años tenía las mismas fuerzas cuando tenía 40. ¿Alguien se puede imaginar eso? ¿Ah? Eso es gracia de Dios. Y fue y conquistó por la gracia de Dios. Otros, como Isaac, cuando llegaron a su vejez perdieron la vista y recordamos que él ya no pudo reconocer a sus hijos físicamente. Pero otros, como Moisés, la Biblia dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Gracias a Dios. Así es. Nosotros encontramos otros ejemplos en la Biblia, no solo de hombres, sino de mujeres, que estando en la ancianidad, Dios les dio fuerzas. Y aún en medio de su situación, ellos sirvieron al Señor. Recordamos a una mujer llamada Ana cuando estaba en el templo, cuando Cristo fue llevado por sus padres. La Biblia nos dice en Lucas 2:36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo. ¿Y qué hacía ahí?
sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Vemos como aún en la ancianidad podemos servir al Señor. Podemos servir al Señor. Gracias a Dios por todos aquellos que el Señor, llegando a una vejez, les da fuerzas para servir a Dios en medio de su pueblo. Cuando Dios nos salva, en la edad que estemos, ya somos siervos de Cristo y le servimos a Él. No importa. No espere llegar a una edad anciana y decir, ya yo tengo tiempo para servir. No, desde que el momento en que tú eres salvado por la gracia de Dios, ya eres un esclavo de Jesucristo para su gloria. Un siervo de justicia, en cualquier momento. Pero, los de mayor edad deben ser un ejemplo a los más jóvenes. Pablo inicia por eso, por los ancianos. Deben ser un ejemplo de servicio y de devoción a Dios. Y no renunciar a ser ejemplos de virtud y liderazgo en medio de sus familias y la iglesia. Nosotros nos hemos dado cuenta como pastores que tenemos casos de hombres que han renunciado a su liderazgo en medio de sus hogares, incumpliendo la voluntad del Señor. No han sido guías para sus hijos, no han actuado valientemente guiándoles en las decisiones, no han guiado a sus esposas. Y hay un llamado de Dios a los varones de ser valientes en obedecer los mandamientos de Dios y cumplir aquellas cosas que el Señor nos pide para su gloria. También en medio de la iglesia estamos confiando en que el Señor va a levantar más siervos suyos y necesitamos diáconos. Que el Señor provea hombres así con ese carácter para servir al Señor. Dice la Biblia, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 3:13. Siempre a veces pensamos en maestras para los niños. ¿Por qué no varones? Cuando Cristo fue llevado al templo a la edad de los 12 años, ¿quién estaban instruyendo? Eran varones. Debemos de prepararnos. Los niños necesitan conocer al Salvador. La iglesia necesita de muchos hombres sirviendo en la obra de Dios. Entonces pídele al Señor un corazón para disponerte y servir a tu Dios en medio de tu pueblo. Varones, sean valientes. Sean valientes en obedecer los mandamientos de Dios y no dejar de lado ese llamamiento de liderazgo en medio de sus hogares. Especialmente los padres. En las series de televisión se ridiculiza a los padres. Se les pone como tontos, como ingenuos, y a los hijos como los inteligentes y los sabios. Los hijos deben honrar a los padres. Los hijos deben escuchar el consejo de aquellos hombres espirituales de Dios que los ha guiado en una vida para la honra y gloria de Dios. Dice Proverbios 4.1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Proverbios 4.1. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. La sabiduría. Jóvenes y adultos, no viene por saber manejar un celular. No viene porque usted sabe manejar el internet. La sabiduría viene por medio de la palabra de Dios en un temor reverente a Él. Consideramos entonces en capítulo 2 de Tito, ese hombre de Dios. Vamos a Tito. Tito capítulo 2.
Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Todo esto es fruto del Evangelio. No hay otra cosa aquí, es fruto del Evangelio. Y estos hombres son una bendición para la iglesia, son una bendición para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para mujeres. Debo insistir que no es la edad lo que trae sabiduría. No son las canas, la sabiduría está en el temor de Dios. No es. Dice Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Que se halla en el camino de justicia. Qué bendición son ancianos así, para la iglesia, para edificación, pero en el camino de justicia, en el camino del Señor. Jóvenes, no desprecien el consejo de sus padres o de aquellos hermanos espirituales. ¿Por qué no vas y pide un consejo a aquellos hermanos espirituales, aquellos maduros en la fe? Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Para que seas sabio en tu vejez. Bueno, hemos tocado a los hombres y ahora, ¿adivinen qué? ¿Hasta dónde vamos? Verso 3. Las mujeres. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y estamos con el tema acerca de cómo se ve el Evangelio en aquellos que han creído el Evangelio. Esos frutos de una vida cambiada. Al igual que los varones, eran mujeres que ya estaban en una edad avanzada. Posiblemente no tenían la posibilidad de tener hijos. Aunque nosotros vemos en la palabra de Dios que mujeres en la ancianidad, por la gracia de Dios, tuvieron hijos. Eso nos deja ver que nuestra confianza final en todas las cosas no está en nuestros cuerpos o nuestras capacidades. ¿En quién está? En Dios. En Dios, en Él está. En Él debemos de esperar. Entonces, las ancianas, asimismo, Dios conoce la condición de nuestros corazones y como creador sabe la condición de las mujeres. Dios pudo haber hablado aquí de forma general, pero Él toma grupos de personas. ¿Se han dado cuenta? Ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, jóvenes, trabajadores. Porque la palabra de Dios se aplica a nuestras vidas y Dios conoce nuestros corazones y Él nos hizo y Él quiere enseñarnos a través de su palabra. Y comienza así mismo, dice, las ancianas así mismo sean. Como les dije la semana pasada, estos no son sugerencias o recomendaciones. Les sugiero, no. Dios habla de forma imperativa. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Son sus mandamientos. No son sugerencias, sino que corresponden a una vida que está en Cristo. ¿Cómo es tu conducta delante de Dios? ¿Cómo es? Pablo dice, las ancianas sean reverentes. Esta palabra viene de la palabra reverendo. Un reverendo, cuando nosotros pensamos en alguien así, pensamos en un sacerdote, alguien que está en la presencia de Dios, alguien que quiere y desea agradar a Dios en todas las áreas de su vida, alguien que quiere vivir una vida santa para agradar a su Señor, tanto en su forma de actuar como en su forma de vestir, alguien que conoce el Evangelio de Cristo y su vida está moldeada por la sana enseñanza de la palabra de Dios. Por la sana enseñanza de la palabra de Dios. Reverentes en su porte, en su forma de actuar y en su forma de vestir, en su porte. Sería casi una humillación para muchas mujeres hoy, sin Cristo, ¿verdad? Decirles, su modo de vestir sí que es reverendo. Usted viste así, como de una forma muy diferente. Casi sería una humillación
les gustaría más que le dijeran: wow, tú vistes como una mujer de esas de pasarela. Y casi se sentirían humilladas si les dijeran que visten de una forma muy diferente a como visten la mayoría de las mujeres. Muchas se sentirían humilladas si les dicen: bueno, ¿y por qué usted no usa lo último de la moda? Usted parece anticuada. Se sentirían humilladas. Las mujeres que conocen a Cristo deben vestirse y actuar con un sentido de vergüenza, como si estuvieran en la misma presencia de Dios. Sean reverentes, mujeres. Vístanse con un sentido de vergüenza, que están en la misma presencia de Dios. Muchas mujeres no piensan que su forma de vestir o actuar ofende a Dios y hace pecar a los hombres. Mujeres, ustedes van a dar cuenta delante de Dios de cómo visten. Y los hombres vamos a dar cuenta a Dios de dónde ponemos nuestros ojos. Van a dar cuenta delante de Dios de la forma en que visten. Las mujeres de hoy no se visten para cubrir sus cuerpos. No es así. Visten para andar de forma descubierta. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, Dios les dio vestidos para cubrir sus cuerpos. Acuérdense de eso, para cubrir sus cuerpos, no para andar en desnudez. Las mujeres ancianas deben ser un ejemplo a las más jóvenes de cuál es la forma correcta de vestir. No de una forma ostentosa. No se trata de eso. Tampoco se trata de vestir con harapos o ropas viejas. Con sencillez, con respeto delante de Dios. Dios tiene especial interés en la forma, en cómo nosotros nos vestimos, porque nuestra forma de vestir, ¿sabe qué? Muchas veces refleja lo que hay en el corazón. Ahí está el problema, está en el corazón. En Éxodo 20:26, Dios decía al pueblo: no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Cómo nos vestimos? Nosotros también recordamos al apóstol Pedro. Él estaba pescando. Escucha que su Señor está en la playa. Él va hacia él, pero antes de ir, ¿qué se acuerda? Que tenía que vestirse. No era que estaba desnudo, se había quitado muchas de sus ropas, pero le digo: yo no me puedo presentar delante del Rey de Reyes, del Cristo resucitado, así como yo estoy. Y hubo un temor, su conciencia fue amonestada. Que Dios amoneste la conciencia de ustedes, hermanas, que conocen la palabra de Dios. Nosotros debemos de recordar que fue necesario que Dios hiciera un sacrificio para cubrir con pieles los cuerpos de Adán y Eva, y en el Edén cuando pecaron. Fue necesario un sacrificio. La pregunta es: ¿cómo deseas vestir? ¿Para agradar a Dios? ¿Para agradarte a ti misma? ¿Para agradar a los hombres? ¿Deseas honrar a Dios? ¿Deseas seguir cada moda del mundo que está influenciada por Satanás? Muchas mujeres son como aquella mujer, Dina, una muchacha que salió al pueblo para ver cómo eran las demás mujeres, y a causa de su curiosidad pagó terriblemente. Hay mujeres que son así: yo quiero ver esa que está vistiendo para yo ir a comprar lo mismo, no importa cómo sea. Hermanas, si Dios conoce sus corazones, ¿cuál es la inclinación de sus corazones a este tipo de cosas? ¿Me veo yo como una mujer que teme a Dios, como alguien que controla las pasiones de su cuerpo? Eso es dominio propio también.
Yo no me voy a vestir así, el Señor me ha dado dominio propio para no vestirme como yo quiera. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hoy cada día más las mujeres quieren mostrar su cuerpo. Las ropas son cada vez más ajustadas, o transparentes, o más cortas. Dígame si no es cierto. Y las mujeres darán cuenta a Dios si fueron reverentes en su forma de vestir, o cómo caminan, o cómo se maquillan. Hermanas, cuídense de un egoísmo en sus corazones y de la vanagloria que no domine sus vidas. Lo que nosotros queremos hacer es, con nuestra forma de vivir, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, adornar la gracia de nuestro Salvador. Adornarla. Que vean, esa persona es diferente. No se comporta igual que el mundo. ¿A quién quiere agradar? Esa persona quiere agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es como debería de ser. Que el mundo no hable mal por causa de nuestra forma de vestir. Nosotros no queremos ser el centro de atención o de atracción. Y eso es algo con lo cual deben luchar las mujeres, ¿verdad? Ser el centro de atracción. Que me miren, que me vean, no que vean a Cristo en mí. Eso es lo que debería ser. Que vean a Cristo en mí. Asimismo, dice 1 Timoteo 2:9, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, no ser el centro de atracción. Todo tiene que ver con una actitud del corazón. Cuando el corazón delante de Dios desea agradar a su Dios, la ropa ya no es un problema, ni la forma de vestir. Ya no hay una lucha con eso. Hermanas, ¿qué mensaje se está dando a las futuras generaciones con la forma en que vistes? Mujeres que pasan 1 hora arreglándose, pero no tienen 15 minutos para orar o para leer la Biblia. Duras más tiempo haciendo eso que preparándose para venir al culto. Que el Señor las haga sabias para vestir de forma respetable y honorable. Que vistan de acuerdo a la sana doctrina que han recibido. Nosotros en el tema del vestido podemos hablar mucho y vamos a hablar un poquito más en el versículo 5. No vamos a abarcar todo aquí. Pero aún quiero decir algo más. La ropa unisex. Que no haya diferencia entre la ropa del varón y la ropa de la mujer. Eso quiere Satanás. No debemos ignorar sus maquinaciones. Él quiere destruir el principio divino. Varón y hembra los creó. Que sean andrógenos es la idea del mundo. Que no haya diferencia de sexo. Es una mentira de Satanás. No ignoremos las maquinaciones de Satanás. Para mí fue una enorme enseñanza hace mucho tiempo. Estuve de visita donde unos hermanos, los cuales aprecio mucho. Antes de salir de su casa, la hermana, yo le había contado que yo tenía niñas. Entonces ella había comprado unos vestidos, un vestido para mi hija, para Amy específicamente. Y cuando ella me lo dio, no es como cuando usted le da, no tome el vestidito, no, vea lo que ella hizo. Ella me enseñó el vestidito y me dijo, vea, tiene cuellito alto y manguitas para que desde ahora aprenda cómo vestirse. Y yo me quedé así, ¿cómo es esto? Como varón a veces uno no piensa mucho en esto, pero ella me dio una lección de que debía ir preparando su vida, su corazón delante del Señor, que hay alguien a quien ella debe agradar y no debe agradarse a sí misma. Hay quienes podrían llamar a esto legalismo. Así es, la verdad es que sí. Es una iglesia legalista esa.
Jeff Pollard, en su libro sobre modestia cristiana, dice: nunca es legalismo llamar a los hijos de Dios a obedecer conforme a la palabra de Dios. Nunca. Nunca es legalismo cuando Dios nos pide algo. Sean reverentes en su porte, hermanas. Eso no es legalismo. Es un mandamiento del Señor. Hay que ser obedientes nada más. Así es. La modestia y la castidad lo tocaremos entonces más adelante. Sigue diciendo el apóstol: no calumniadoras. A veces hay palabras en el original que no nos dicen mucho. Ustedes saben que fue escrito en griego. La Biblia nos llegó escrita en el Nuevo Testamento en griego. Y hay palabras que a veces no tienen mucho significado, pero quiero traer esta palabra, el significado o el origen, el original, porque yo quiero que lo recuerden. ¿Saben cuál es la palabra original de no calumniadoras? No diabolos. Eso es. No sean diablos. Ay, ay, ay. Eso es fuerte. Eso es bien fuerte. No seas una difamadora, un acusador, una mentirosa, alguien que critica injustamente, alguien que habla falsamente de los otros. ¿Sabe quién es el acusador? ¿Quién es reconocido por el acusador? Satanás. Habla calumnias. Eso, Apocalipsis 12:10. El 9º mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No solamente hay un no, sino que hay un sí. Habla la verdad. Debes de hablar la verdad. Las mujeres tienen una mayor inclinación o disposición a los chismes, a la difamación o a comentarios para poner a otros en mal. Dios conoce los corazones, hermanas. Dios sabe que la mayoría de las mujeres son sueltitas de lengua, ¿verdad? Hablan mucho. Pero el Señor puede hacer un cambio en los corazones, amén. Él puede hacerlo. Porque al final todo eso que sale de nuestra boca viene de la abundancia que hay en nuestros corazones. De ahí sale. De ahí sale. Fácilmente con palabras. Puede ser como una rueda de fuego en medio de un bosque seco. O tu lengua puede ser como una antorcha en medio de un barrio de casas de paja. Imagina cómo va a arder eso. Así es la lengua. No calumniadoras, no diabolos. Dios quiso ser específico en esto. Rápidamente las mujeres pueden hablar mal de otros. Pueden dar falso testimonio para salvar su reputación. Pueden mentir. ¿Recuerdas tus mentiras? Ya sea en el trabajo, en los negocios o en el estudio. ¿Cambias los hechos para que te crean? ¿Hablas de más o le agregas a esa historia? Esto también es mentir. Estás cambiando los hechos. Dice Proverbios 19:9: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Hay un castigo para el mentiroso. Los mentirosos tienen un lugar asegurado en el lago de fuego, dice la Biblia. Satanás es el padre de mentira. La mentira, la manera en que hablas, es una radiografía del estado de tu corazón. Es una radiografía. Hay quienes con sus palabras han causado mucho mal a otros. Han herido y han ofendido. Han causado pleitos y enojos. Puede ser con vecinos, puede ser con personas en el trabajo o hasta en medio de la iglesia. Si tú has causado mal por tu lengua, por lo que has dicho, pide perdón al Señor, arrepiéntete y busca cómo arreglar la ofensa que has hecho. Busca. Para que nosotros nos demos cuenta de la maldad y del daño que podemos causar calumniando. Dicen que un hombre le fue a pedir a un sabio ayuda, cómo podía arreglar una ofensa que había hecho, una calumnia que había levantado. Entonces el sabio le dio una almohada llena de plumas y le dijo: ve por el pueblo y tira las plumas. Ok, entonces el hombre volvió
cuando ya había terminado de sacar todas las plumas de su almohada. Y dijo, ¿y ahora qué? Ahora ve, vaya y recógelas. Así es el daño que podemos producir con nuestra forma de hablar. Nosotros debemos de recordar que nuestro Señor Jesucristo fue acusado falsamente. Falsamente. Por testigos falsos. Fue acusado, escupido, y le dieron de puñetazos en el rostro, y finalmente fue a la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No admitirás falso rumor, dice Éxodo 23:1. No concertarás con el impío para ser testigo falso. Dios llama a que hablemos la verdad, y esto lo demanda una nueva vida en Cristo. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Solo una nueva vida en Cristo puede hacer que el corazón sea cambiado para hablar la verdad. Solo un cambio producido por Dios. Somos llamados a detener cualquier rumor, cualquier chisme o cualquier falso testimonio, y no participar en tales pecados. Cuando alguien te llegue con un chisme, con un rumor, párelo ahí. No permita que ese pecado siga y no participe en esos pecados. Que nuestro hablar sea para glorificar el nombre de Dios y edificar la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué más nos sigue diciendo el apóstol Pablo acerca de las mujeres? Dice en Tito capítulo 2, versículo 3, no esclavas del vino, no esclavas del vino. Ya habíamos hablado de que la forma de vivir de los cretenses era en excesos. Ellos eran glotones ociosos, y posiblemente en sus glotonerías, adivinen qué había también: borracheras. Iba muy asociado a eso. Y nosotros ya sabemos lo que la Biblia dice acerca de los borrachos, de aquellos que son dominados por el vicio. La Biblia de las Américas dice: el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio, dice la palabra del Señor. Ser dominado por un vicio, cualquiera que sea, es una evidencia de que usted no está en Cristo. Muchas mujeres, han buscado el escape a sus problemas, ¿sabe dónde? En el licor. Para hace muchos años aquí en Costa Rica era como un susto ver a una mujer ebria. Era borracha, wow, y se hablaba. Ahora eso es común. Muchas toman más aún que un hombre. Una y otra vez las mujeres acuden a este tipo de vicios para encontrar gozo y alegría a sus vidas, pero más bien cada vez se hallan más hundidas en su pecado. Y no solamente vicios de estos, hay vicios como los juegos de azar, que han caído muchos, y muchos otros. Con el licor hay otros pecados asociados, las mentiras, las fornicaciones. Dice Romanos capítulo 6, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina al cual fuiste entregados, y libertados de los pecados, vinisteis a ser siervos de la justicia. Solamente Cristo puede dar libertad. Solo si el Hijo os libertare, podéis verdaderamente ser libres, nada más. Nuestro Salvador es hermoso, amén. Amén. Él es el Rey victorioso que liberta a los cautivos. Él liberta.
Su obra perfecta, su obediencia, su muerte, su resurrección da libertad a todo aquel que cree. Él es el príncipe de justicia. Cuando Dios dice que seas libre, ¿sabe qué pasa? Esa persona es libre de vicios, de ataduras. Su palabra penetra hasta lo más profundo del corazón y rompe las cadenas, porque Él es el Rey victorioso, el Rey poderoso. Las niñas juegan muchas veces, no están pequeñas, de que ellas están atrapadas en un castillo. ¿Sabes que han visto a las niñas jugar en eso? Ellas esperan que venga alguien fuerte y las liberte, que les quite las ataduras, que abra la puerta y que les dé libertad, pero que también las lleve con Él. ¿Sabe quién es ese? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey victorioso. Él es el que vence. Puede ser que hoy hay aquí mujeres con este vicio, o de drogas, o vicios de juegos, vicios que no sirven para nada, no traen la gloria a Dios, no traen edificación a tu alma, muestran la maldad de tu corazón nada más. Usted ha dicho: yo he intentado liberarme de estos vicios, he intentado y he hecho aquí, terapias y esto y lo otro. Tú necesitas a Jesucristo, es lo que tú necesitas. No importa el vicio que sea, la internet, la televisión, cualquier tipo de práctica que tú hagas en secreto, Dios lo ve. Porque hay vicios que se practican en secreto, que solamente tú crees que tú lo sabes. Dios lo sabe. Dios te puede dar libertad. Él es el Rey victorioso. Juan Bunyan, el escritor del libro El Peregrino, en esa ilustración de aquel hombre que lleva una pesada carga, dice: comenzó a correr, aunque no podía correr muy rápido por la pesada carga que llevaba a sus espaldas. En la cima del collado llegó a una cruz. Tan pronto como llegó a la cruz, su carga se aflojó, se le cayó de los hombros y rodó colina abajo. Cayó en un sepulcro abierto y después no la vio más. De pronto el corazón de Cristiano se volvió muy liviano. Había encontrado alivio de su carga. Se dijo a sí mismo: sus dolores dieron reposo a mi alma y su muerte me dio la vida. Permaneció de pie contemplando la cruz, preguntándose cómo era posible que solo el mirar a la cruz pudiera aliviar a uno de la culpa y de la vergüenza. Ya no se sentía culpable de nada. Su conciencia le decía que todos sus pecados habían sido perdonados. Ahora se sentía inocente, limpio, feliz y libre. Sabía que la muerte de aquel que había muerto en la cruz había pagado por sus transgresiones. Ya no existían, estaban enterradas en la tumba del Salvador, y Dios no se acordaría nunca más de ellas. Su corazón estaba henchido de alegría y de emoción. Era tal su agradecimiento que las lágrimas corrían por las mejillas. Yo no sé si tú eres esclava de algo, como cristiano cargando una pesada carga. Mira la cruz, mira a Cristo. Él liberta pecadores, Él los liberta. Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire lo que hace Dios.
y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios que Él hace esto. Hay libertad en Cristo. Maestras del bien, termina el apóstol Pablo diciendo. Eso se refiere a enseñar aquello que es honorable y bueno. Solamente puede provenir de una sana doctrina y de una vida que demuestra esa vida en Cristo. Solo una sana doctrina puede producir vidas espiritualmente sanas. Lo que capacita a estas mujeres ancianas a ser maestras del bien no es su vejez, no lo es. Es la obra del Evangelio en sus vidas. Es la sana doctrina. El Salmo 119, 100 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Son los mandamientos de Dios, es la palabra de Dios. Hermanas, aquí hay un ministerio a realizar. Con su vida estas mujeres adornan la gracia de su Salvador, enseñando a otras mujeres. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué enseñan específicamente? La gracia de Dios que ellas han recibido, quieren transmitirla a otras mujeres. Como dijimos la semana pasada, no nos jubilamos a los 50 o a los 60 años. Los cristianos no se jubilan. Noticia. Seguimos trabajando para Cristo. Seguimos adorando su nombre. No nos retiramos a una mecedora. Si Dios nos da fuerzas en estos cuerpos para seguir sirviéndole, le seguimos sirviendo hasta que muramos o el Señor venga. Seguimos sirviendo al Señor, pero hay una idea en el mundo de hoy día que los ancianos a cierta edad, ahora sí, dedíquese a disfrutar su vida. Haga lo que le dé la gana. Pero los cristianos no piensan así. Los cristianos piensan en servir al Señor. Piensan en servir al Señor. ¿Cómo era la vida de estas mujeres? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9. ¿Cómo era la vida de estas mujeres? 1 Timoteo 5, 9. Dice 5:9, hablando acerca de las viudas y el sostenimiento que la iglesia o el cuidado de la iglesia sobre ellas, dice lo siguiente: sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Vean cómo es la vida de una mujer de esas. Una mujer para la gloria de Dios. Nosotros recordamos también a una abuela, su nombre Loida. Ella fue la abuela de un joven, de un muchacho que sirvió al Señor, Timoteo. Ella le enseñó la palabra de Dios y por la gracia de Dios ese niño heredó esa fe salvadora. Esa mujer le enseñaba a ese pequeño la palabra de Dios, las escrituras. A mí me impresiona cómo mujeres, siendo tan mayores, todavía tienen una memoria tan lúcida, ¿verdad? Es increíble. Miren, yo quisiera a veces tener esa memoria. Hay una hermana aquí que tiene problemas de retención de cosas. A mí me asusta a veces, porque se recuerda de unas cosas y a veces me recita palabras de la palabra del Señor y digo, no, hombre, esta hermana estaba mejor que yo. Gracias al Señor. Bueno, usar eso para enseñar a otros la palabra del Señor. La mujer que ha sido cambiada por Dios, la mujer que dice ser cristiana, lo demuestra con su vida y desea llevar a otras a Cristo. Estas mujeres saben que el único bien, la verdad y la vida solo se encuentran en el Señor Jesucristo. Porque Él es el maestro bueno, Él es el buen maestro.
Ellas son maestras del bien, porque ellas conocen al buen maestro. Al buen maestro. Él es el único verdadero. En Él se halla toda la verdad y toda la vida. Ella no tiene temor que la vean de cerca. No tiene temor. Transparente. Miren mi vida. El Señor me ha cambiado. No es perfecta. No es perfecta. No es una mujer perfecta. Es una mujer que quiere vivir para Dios. Y confía en el poder de Dios. Ella lucha y vence por el poder de su Dios. Poder de su Dios. Estas mujeres ancianas van a entrenar a las futuras generaciones de jóvenes. Van a vivir para la gloria de Dios en sus vidas. Muchachas, esto no se trata de ahora nos vamos a registrar en un curso de tejer y en un curso de esto para saber cómo vamos a... No se trata de eso. Se trata en primer lugar de una vida en Cristo. Y esas mujeres, esas ancianas, su vida es una demostración de esa obra de Dios en sus vidas. Gracias a Dios por la obra que el Señor ha permitido hacer en esta iglesia. Una vez al mes los sábados. Pero esa obra debe avanzar aún más. Y llegar también a muchas. Y hacerlo también en sus hogares, enseñando a las más jóvenes. Y jóvenes, les animo a usar estos medios que el Señor ha dado. Gracias al Señor. Les animo, no desperdicien esto. Que el Señor les haga sabias y entendidas de esto. Una mujer, entonces, resumiendo, que considera que está en la presencia de Dios en su forma de vestir, en su forma de actuar y hablar. Ha dejado la mentira y el engaño, no es una diabolos. No está atada a vicios y ahora es una mujer que enseña a otros a vivir para la gloria de Dios. Gracias a Dios por vidas transformadas por el Evangelio. Gracias a Dios. Para la próxima semana nosotros estaremos hablando de la falsa enseñanza del feminismo y cómo Dios pide que vivan las mujeres para la gloria de Dios. Quiero tener estas conclusiones para terminar. Los cambios inician en el corazón, hermanas. Dice, ahora yo voy a ir a botar toda esa ropa que yo tengo en el ropero, en el closet. Todo se va. Pantalones esos tallados, esos escotes, todo se va. En agua corta. Hasta la voy a quemar. Ni la voy a regalar, la voy a quemar. Pero por dentro está diciendo, ay, como quisiera usar ese. Hermana, esto inicia en el corazón. Inicia en una vida transformada por el Evangelio. A veces yo quería decirle a algunas hermanas, mire hermana, ese pantalón, pero tal vez pueda hacer un cambio aquí nada más externo, porque en su casa o en su trabajo va a seguir siendo lo mismo. Es que deben de saber que si usted es cristiana, es hija de Dios, está en la presencia de Dios en todo momento. O sea que yo esté o no, usted está en la presencia de Dios. Sea reverente en su forma de vestir, porque eso refleja la obra de Dios en su corazón. El cambio de toda persona inicia en Cristo. Inicia en Cristo. No es algo externo, inicia en el corazón. Porque eso es egoísmo, es deseos de agradarse a sí mismo. Eso es, al final, no es querer agradar a Dios. Eso se llama pecado, es la maldad de nuestro corazón que nos lleva a agradarnos a nosotros mismos. Dijo el profeta Isaías, cada cual se apartó por su camino. Cada cual, cada uno. Ser reverente es algo que solo puede venir cuando hemos estado en la presencia del Señor. Y esto solamente es posible por los méritos del Señor Jesucristo. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para contemplar al Rey se necesita más que una ropa decorosa. Dice, ahora me voy a vestir, wow, usted va a ver el cambio en mi vida.
Para acercarse al Rey, usted necesita más que una ropa decorosa, usted necesita una ropa de justicia, y esa solamente la puede dar Jesucristo. Nada más, nada más. Hermana y hermanos, todos somos mentirosos. Que me diga que no es mentiroso, todos hemos mentido alguna vez. Dios conoce la inclinación de nuestros corazones, especialmente también el de las mujeres, el uso de nuestra boca. Y como les dije al final, igual todo viene del corazón. Del corazón entonces salen las mentiras, de ahí salen. De ahí salen. Aún los niños mienten. No les enseñamos a mentir y mienten. Es algo que viene en el corazón. Bajo esa condición de mentiroso, ¿sabe qué merecemos todos? Un premio. Merecemos el castigo eterno. Todos, bajo esa condición. Solo hay uno que fue verdad. Solo hay uno que fue verdad. Solo hay uno en el cual no se pudo hallar engaño. Ese fue el Señor Jesucristo. Él es la verdad. Fuera de Él no hay verdad. Solo Él es verdadero justo y verdadero y justo. Y solo Él puede darte una vida verdadera. Solo Él puede aplicar esa justicia de verdad en tu vida por su obra. Que Él nos dé oídos para tener fe en Él y creer en aquel que es justo y verdadero. Aquel que se presentó sin mancha delante de Dios y puede alejar la ira de Dios de nuestras vidas. Para finalizar, qué bueno es llegar a una vejez pensando que puedo servir a Dios. Que Dios use esos vasos de barro, hermanos, amén. Que Dios los use para su gloria. Las ancianas creyentes, todas aquellas que han sido salvadas y han madurado en la fe, que conocen la sana doctrina y viven para la gracia de Dios, son mujeres que deben enseñar a otras la palabra de Dios. Mujeres jóvenes, Satanás, el mundo y tu propio consejo no te van a enseñar nada bueno. Vea la palabra de Dios y usa esos instrumentos que Dios ha puesto en la iglesia. Esas hermanas maduras en la fe. El Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma en mi corazón para que tema tu nombre. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por traernos en esta mañana a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Solo tú puedes cambiar el corazón. Solo tú puedes cambiar la mente. Oh Señor, gracias. Porque tu palabra amonesta nuestros corazones. Revela la condición de nuestras almas, pero también nos da consuelo para saber a quién podemos ir, y es a tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, aquellas que han estado en esta mañana, aquellos que hemos estado en esta mañana, Señor, háblanos y síguenos hablando por tu palabra. Oh Señor, gracias también por todos aquellos que en esta mañana desean con sinceridad vivir vidas para tu gloria. Gracias, oh Dios, solamente tú puedes hacer eso. Y también gracias, Señor, por aquellos que han de ser bautizados, siendo obedientes a tu mandato. Alabamos tu nombre y te damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén.